Fundación Grupo Andrade, Nuestros niños y niñas nos necesitan, presenta. Tu causa, mi causa. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tu Causa, Mi Causa. Yo soy Blanca Becerril y como siempre es un placer acompañarlos cada sábado. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante y es que conmemoramos el 3 de marzo, Día Internacional de la Audición. Y en Fundación Grupo Andrade tenemos un proyecto del cual estamos muy orgullosos de participar, otorgando becas de preescolar y primaria también para niñas y niños sordos en todo el país. En México hay que recordar que más del 90% de niñas y niños sordos nacen en el seno de una familia de padres oyentes, por lo cual, pues la mayoría de ellos ignoran en gran medida las implicaciones y también las alternativas para el desarrollo lingüístico correcto de sus hijas e hijos. Pero gracias a IPLAP, esta realidad puede ser totalmente diferente y puede cambiar incluso. Y es por ello que esta mañana nos acompañan Mercedes Obregón Rodríguez, directora general, y también Emilio Puertas Pérez, procurador de fondos de IPLAP. Muy buenos días. ¿Cómo Hola, están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar esta mañana con nosotros. Y primero que nada, platíquenos qué es IPLAP y cómo comienzan, Mercedes. Bueno, IPLAP nació justamente por la madre de un niño que nació oyente en aquella época, hace 55 años. Nació oyente y por el uso de un medicamento quedó sordo a los 2 años. Cuando esta madre empieza a buscar qué hacer, qué tiene que hacer con el niño, le dicen que no hay nada que hacer, que su hijo pues no va a oír, no va a aprender, no nada. Fuerte. Sí, y ella se da a la búsqueda de especialistas de educación para su hijo sordo y encuentra unos especialistas, maestros que estaban estudiando en ese entonces educación especial, y se unen 3 maestros y ella a formar el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, que en ese tiempo fue una asociación civil, que empezaron a trabajar con niños en un departamento, ¿no? Y así es como nace IPLAP. Y a lo largo del tiempo, IPLAP, los fundadores decidieron que tenían que especializarse en la atención de cierta población, porque al principio empezaron a recibir a niños con cualquier necesidad de educación especial. Y en cierto momento definieron que se iban a especializar en la atención de niños sordos y por otro lado de niños oyentes con problemas de lenguaje y aprendizaje. Y así siguió la historia del IPLAP. ¿Cuántos años llevan? 55 años. 55. De labor ininterrumpida. Qué importante. Emilio, yo quiero preguntarte, ¿cuántas niñas y niños se han visto beneficiados justamente con la asistencia de IPLAP? Bueno, hoy en día son anualmente alrededor, en lo que es preescolar y primaria, alrededor de 120, 130 niños más o menos. Sordos. Niños sordos. Hablando solamente del programa que tenemos de atención para niños sordos. Por el programa que comentaba Mercedes, que también atendemos a niños oyentes con problemas de lenguaje y aprendizaje, alrededor de otros 130 niños. ¿Son solo estos 2 programas los que tienen? También tenemos un nuevo programa hace 2 años, ante la contingencia de la pandemia. Sí, claro. Iniciamos un programa que se llama Jóvenes Sordos y estamos trabajando a distancia con 110 jóvenes sordos de todo el país, ofreciéndoles talleres de educación continua en modalidad a distancia. Ok, y también entiendo que hay pues becas para estos pequeñitos de preescolar y también de primaria. Es correcto. Es correcto, sí, trabajamos. Digo, en sí todos los niños requieren del apoyo, sí, claro, porque todos trabajamos con niños de escasos, la mayoría, casi el 100%, 98%, 100% prácticamente, de familias de escasos recursos, y a todos se les apoya. A todos, tanto en la población de niños sordos como en la población de niños oyentes que tienen... La población de niños sordos tenemos un programa educativo formal con reconocimiento de CEP. En la población de niños oyentes es un apoyo extraescolarizado. Van a la escuela pública y en la tarde vienen al IPLAP y reciben terapias para superar sus problemas de lenguaje o aprendizaje. Y también en la población de jóvenes sordos, la mayoría son de escasos recursos y pagan una cuota de recuperación simbólica. El porcentaje de los ingresos que entran por cuotas de recuperación es del 15% de los ingresos que requerimos para operar.
El 75% restante de los ingresos los tenemos que conseguir a través de donativos, de convocatorias, de apoyos y de ingresos que generamos de manera propia a través de hacer interpretaciones, dar cursos. Tenemos otro programa que no mencionamos, que es el programa de capacitación de maestros. Ah, qué bien. Hace ya 17 años formalizamos este programa pensando cómo llegar a más niños fuera del IPLEAP. Y damos capacitación de maestros. Una vez al año hacemos un seminario anual de capacitación con una capacitación de una semana intensiva para maestros de cualquier punto del país. Y ahí hemos capacitado 6,500 maestros. Qué importante esto que mencionan, porque muchas veces el pequeño va a una escuela y evidentemente no entiende ni lo que el maestro le está diciendo, ni tampoco tiene una correcta convivencia con sus compañeros. Exacto, y la capacitación del maestro pues es fundamental. Fundamental. Y es muy difícil también en cuanto a inclusión, porque sí se habla de que, incluso hoy en día, ¿no? Se habla mucho de que deben incluirse dentro de con un ambiente con todos los niños, pero las necesidades que tienen, las necesidades educativas, pues son muy particulares, ¿no? Entonces, un niño sordo, que su lengua natural es la lengua de señas, pues no puede incluirse al 100% metiéndolo en un salón con puros niños oyentes, con la maestra dando clases en español, hablando. Entonces, por eso sí es muy importante que tengan una educación en su propio idioma, que es la lengua de señas. Absolutamente. Y ya que estamos tocando estos temas tan importantes y las dificultades, yo quiero que me hablen un poquito de eso, de las dificultades de la población sorda en México. Pues la dificultad principal, y que es digamos el punto fundamental, es la imposibilidad del niño sordo adquirir de manera natural la lengua oral porque no tiene acceso auditivo a la misma, y la falta de espacios donde pueda realmente exponérsele todo el tiempo en lengua de señas para que pueda adquirir esa opción que sí puede adquirir de manera natural. Esa problemática es muy grave porque además de que en los espacios educativos no se da esa, digamos, hay muy pocos espacios educativos que lo ofrecen, los papás tampoco son hablantes de esa lengua, ¿no? Entonces eso dificulta enormemente el que el niño pueda acceder y desarrollar lenguaje, y sin lenguaje la verdad es que no puedes hacer nada sin el lenguaje, ¿no? Absolutamente, que esto creo ya hemos pues avanzado un poco, sobre todo los medios de comunicación, que cada vez hay más personas que hablan la lengua de señas mexicana. O hacer, digamos, espacios como accesibles a los sordos, ¿no? Totalmente. Sí. Y sobre todo la importancia ya fuera de estos ámbitos también, ¿no? Porque digo, obviamente la educación, que es primordial, en la comunicación, que se está haciendo muy visible, pero bueno, ya pasemos a temas médicos, ¿no? En hospitales, en juzgados, en los distintos lugares, simplemente el hecho de ir de compras. Y muchas veces se piensa que las personas sordas, al ser sordas, nos podemos comunicar quizás escribiendo o de alguna otra manera, pero también no siempre las personas sordas dominan esa otra lengua que es el español escrito. Porque finalmente es español, escrito, pero español, ¿no? Sí, claro. Al cual no tienen ningún acceso, ni jamás van a hacer esa correspondencia sonora que hace el niño oyente entre la lengua y lo escrito, y que con eso ya puede leer cualquier cosa y comprender cualquier cosa. Para el niño sordo eso jamás ocurre, ¿no? Sí, exacto. Más que aquellos que tienen cierta audición y cierto acceso. Y el acceso incluso a tus derechos, lo mencionabas hace unos momentos, Emilio, de este acceso también a la justicia cuando no tienes pues un traductor adecuado. Claro. Sí, a la justicia, al trabajo, a la salud, ¿no? Son en todos los ámbitos, porque la comunicación se da en todos los ámbitos. La inclusión laboral es otro tema tremendo, ¿no? Porque esta barrera de comunicación hace que, digamos, los empleadores digan, no, mejor no, pues si no me puedo comunicar, ¿cómo le voy a explicar? Y entonces mejor no incluyo sordos, ¿no? Es muy difícil. ¿Es difícil, es fácil detectar a un pequeñito que tiene este problema, que es sordo? ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, puede ser fácil cuando la mamá es observadora, cuando tiene otros hijos. El primer hijo es más difícil luego saber, pero cuando ya tiene otros hijos y compara, puede ser muy fácil ver que el niño no está balbuceando, que no está volteando ante sonidos muy fuertes, que no se despierta aunque haya un sonido tremendo, ¿no? Pero sí son cosas que los papás tienen que estar atentos a observar. Claro. Y sobre todo cuando el desarrollo del lenguaje se tiene que empezar a dar y no se da.
El problema es también que, bueno, con el tamiz neonatal Justo. ya tendríamos que tener esa tendríamos que información saber, claro. en todos los hospitales de entrada, ¿no? Su hijo no oye, pero no se hace siempre el tamiz neonatal. Ni en todo el país se Ni hace. en y en todo el algunas país, ni en regiones, todos los hospitales, exactamente, ¿no? Y hay muchas regiones que todavía pues no están tan avanzadas en el sistema de salud, en el sistema médico, y pues este estudio no Que se hace ese tan ya importante. sería importantísimo Sí. para de entrada descartar eso desde la edad muy temprana y no perder años, ¿no? Generalmente muchos papás se dan cuenta hasta que a los 3, 4 años no habló, entonces ya traemos un retraso en el lenguaje claro. de 3, 4 años. Y son vitales esos años. Sí, y vitales. aparte, si le agregas no solamente la identificación, sino la aceptación, ¿no? Porque una vez ya sabiendo que es un niño sordo, Exacto. y ¿Cómo más empiezas a también trabajarlo con porque familia? todavía, incluso en el ámbito médico, los médicos que todavía hoy en día, ¿no?, recomiendan las terapias, ¿no?, del lenguaje, el Sí. tratar de forzarlos a hablar, a leer los labios, y los papás mismos que no aceptan el tener un hijo sordo, y que a final de cuentas, pues bueno, es una manera de comunicarse que van a tener con él diferente, pero eso no los hace ni más ni menos que otro niño, ¿no? Pero vamos, eso desde fuera se dice fácil, ¿no? Y este modelo médico muy estancado en que, pero va a usar auxiliar y sí va a escuchar. No, los niños que son sordos profundos, ni con el auxiliar van a acceder a la lengua oral, y estos médicos, pues no sé cuándo los vuelven a ver, digamos, Sí, para afirmar Claro, eso tan tajantemente, porque lo que pasa en la realidad es que recibimos niños cuyos padres les dijeron, va a oír con el auxiliar, va a hablar, no le hagan señas porque si no, no va a aprender a hablar, y lo que hicieron fue retrasar aún más Claro. la posibilidad de que ese niño se pudiera comunicar y empezar a acceder a una lengua, ¿no? Exactamente. Y ya que hablas de esto, Mercedes, ¿qué es justamente la lengua de señas mexicana? Bueno, la lengua de señas mexicana como tal es el idioma de la comunidad sorda, ¿no? Y es una manera en que ellos mismos se desarrollan. Como nosotros hemos desarrollado el español y nuestro idioma oral Sí, claro. de una manera natural, pues ellos de Así una manera nacen. natural se comunican a través de señas. Y es tan rico como cualquier otra lengua. A veces se piensa que es cuestión de mímica, ¿no? Y es nada más de mover manos y no, es un lenguaje que involucra Completo. a todo el cuerpo, ¿no? Claro. Las manos, la expresión, los gestos, el Justo. mismo cuerpo. Que tiene una gramática, que tiene... Y también hay otra, digamos, otra idea muy chistosa que las gentes te dicen, pero todos los sordos en el mundo pues se comunican con una lengua de señas. Ajá. No, las lenguas Qué nacen importante. en las comunidades. Claro. Igual que cualquier lengua y cualquier idioma. Y hay una lengua de señas americana, una lengua de señas española, una lengua de señas mexicana. Sí hay lenguas de señas que están influenciadas por la historia de cómo Claro. llegaron o cómo se iniciaron. Como por ejemplo pues el español, el francés y el italiano, que son lenguas romances, por ejemplo, ¿no? Pero aquí, digamos, porque la lengua de señas que primero se habló o que llegó a, por ejemplo, Argentina, Ajá. fue la lengua de señas italiana, porque la trajeron unas monjas italianas y ahí la lengua de señas argentina muy influenciada por la argentina. La nuestra está muy influenciada por la lengua de señas francesa, Ah. porque el primer maestro de sordos que vino a México fue Eduardo Huet, y era un maestro que vino de la Escuela de Sordos de París. Ok. Entonces hay una influencia. Claro. Igual la americana está influenciada por la lengua de señas francesa. La venezolana está más bien influenciada por la lengua de señas española. Wow. Y pues así tienen su historia y sus combinaciones, pero obviamente ya en cada lugar florecen Por supuesto, la de adaptan. manera... ¿Es difícil, es fácil? ¿Cómo podemos aprenderla? Como- difícil. Pues es un idioma como cualquier otro, ¿no? Hay que estar en contacto y y que uso, ¿no? incluso Y también actualizándonos, en me México, por imagino. ejemplo, como los idiomas, como el español varía, el español que hablan diferente en el norte que en el sur, que Sí, aquí en el claro. centro. Con la lengua de señas pasa lo mismo, entonces también tiene esas variaciones porque son características de los idiomas. Y para aprenderlo, pues es como cualquier idioma, ¿no? Digo, quien quiera aprender inglés, alemán, francés en una semana o con un curso de 2, 3 Imposible. meses, Sí, por no. supuesto. Imposible. Puedes aprender cosas muy básicas, pero no realmente a comunicarte con una persona sorda, ¿no? Que ellos siempre están muy abiertos y muy accesibles porque saben de la buena voluntad de la gente. Claro. Y son muy abiertos. Ellos han vivido
con ese problema de comunicación Tratando con de el mundo comunicarse oyente. como sea, ¿no? Entonces ellos lo entienden y por lo general están muy abiertos y muy accesibles y por lo general pacientes Sí. para comunicarse con la comunidad oyente. Y para ir finalizando, ¿qué consejos le darían ustedes a los papás que tienen un pequeñito, una pequeñita, pues sorda? Yo les aconsejo que vean, en nuestra página hay un video que se llama Creo que mi hijo es sordo. Y ese video lo hicimos justamente para que los papás en cualquier lugar puedan verlo. Hay información, hay entrevistas con sordos que hablan muy bien, hay entrevistas con sordos que nunca lograron oralizarse, pero que se comunican a través de la lengua de señas. Hay entrevistas básicamente con padres de niños sordos que ya recorrieron el camino que ustedes están apenas enfrentando y que les hablan, digamos, de padre a padre, Sí, claro. diciéndoles, pues yo con mi hijo pasé esto y les recomiendo Sí, esto. por supuesto. Entonces les recomendamos mucho ver ese video y no quedarse, no esperar, no perder Sí, tiempo en claro. que les digan que su hijo va a hablar. Paralelamente a que el niño hable, pueden aprender y Claro. entrar en contacto con la lengua de señas que van a adquirir sin restricción. Sí. Y paralelamente pueden seguir trabajando en su oralización porque una cosa no está peleada con la Totalmente. otra, ¿no? ¿Qué planes vienen para IPLAP? ¿Mariplap? Ajá, a ¿Qué futuro. planes vienen? ¿En ¿Para qué vamos IPLAP? a trabajar ahora? Pues mira, ahorita Claro. pensando en el video, Sí, perdón, justo. pensando en el video, creo que necesitamos hacer un video nuevo de Ok. Creo que mi hijo es sordo para dar más información y Claro. actualizar ese video que hicimos ya hace algunos años. ¿Y qué más? No, pues de hecho, y yo creo que como cualquier otro tema, la actualización, Sí. ¿no? Porque en temas tanto educativos como la lengua en sí, que va evolucionando. Totalmente. Entonces sí hay muchas cosas que necesitamos educación. todos actualizarnos. Sí. Y la educación, definitivamente. ¿no? Pues muchas y gracias antes por que decía esta sobre labor. los papás también que se involucren, ¿no? Sí. Si de por sí es primordial que los papás se involucren en la educación y el desarrollo de sus hijos, sea como sea el niño, en cualquier condición, en el caso de los niños sordos, Mucho más. Es esencial, sobre todo aprendiendo la lengua de señas para Totalmente. comunicarse plenamente con sus hijos. Claro. Eso Hace toda la ese es un diferencia. factor crucial que hace Pues- muchísimas diferencias. Pues muchas gracias por esta gran labor que hacen, en verdad, Mercedes y Emilio, por acompañarnos también esta Gracias mañana de por la sábado. invitación. Y Gracias. también, por favor, querido público, no dejen de contactar justamente a IPLAP y ayudar también, que su ayuda es muy importante y su labor, pues así de esta manera va a continuar ayudando a más niños. Les estamos muy agradecidos también por todo lo que están haciendo en estos momentos por estos pequeños. No dejen tampoco de seguirnos a través de nuestras redes sociales y en el canal de YouTube y nos vemos la próxima semana. Esto es Tu Causa, Mi Causa. Muy buenos días y muchas gracias por Muchas acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Fundación Grupo Andrade, Nuestros Niños y Niñas Nos Necesitan, presentó Tu Causa, Mi Causa.